Sí, me dicen a qué hora, ¿eh? Ya. Listo. Bien, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. No solo que nos acompañan en esta pequeña sala desde la cual se genera la señal para esta videoconferencia que organiza el Instituto para la Prevención y Prevención de las Adicciones, sino que también damos las gracias y la bienvenida a las personas que nos siguen vía remota a través del sistema web. El día de hoy tenemos programada, como ya todos ustedes saben, nuestra videoconferencia enmarcada en la celebración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Esta es una fecha que se instituye precisamente para llamar la atención de los gobiernos de todo el mundo en el sentido de identificar qué está pasando en el trato y los adultos muchas veces proporcionan a los niños y a las niñas matizado por violencia ya sea de carácter grupal, en un caso extremo por violencia física. Y en este sentido, el día de hoy hemos corrigido la invitación para que una investigadora de primer nivel del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz tenga bien impartirnos una ponencia intitulada La asociación entre la violencia infantil y el consumo de drogas, retos para su prevención. De tal suerte que me voy a permitir dar la bienvenida a nuestra ponente, Nancy Amador Fuennavarra. Conocemos como Nancy, sabemos que tiene un segundo nombre de Gigliola, pero bueno, comúnmente la conocemos en el mundo de las adicciones como Nancy Amador, y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de ella. Ella tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo cursó en la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Es investigadora, como yo apunté previamente, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y su línea de investigación es la prevención de adicciones por niños, niñas y adolescentes. Coordina a su vez dos proyectos. El primero sobre parentalidad positiva para la prevención y atención de problemas de conducta en niños. Dentro de sus más recientes aportaciones en este instituto o en este ámbito se encuentra la adaptación y evaluación mediante un ensayo clínico aleatorizado de la intervención sobre parentalidad positiva en los centros de atención primaria a las adicciones de nuestro país, y la evaluación de un modelo de múltiples componentes en contextos escolares para la prevención de conductas de riesgo. Los resultados de estas investigaciones han servido como base para el desarrollo de una estrategia de apropiación social del conocimiento. Dentro de su segundo proyecto, denominado Centro Interactivo AMBAS, en el cual coordina los aspectos científicos y colabora en el planteamiento del modelo conceptual y metodológico para el desarrollo y evaluación de contenidos de la propuesta museística, así como para la evaluación de impacto del mismo en la población. Ha colaborado en estudios epidemiológicos para el monitoreo de la situación de consumo de drogas en población estudiantil. Cuenta con la participación en 39 publicaciones científicas, capítulos de libros, artículos y carteles, y en más de 90 foros académicos y científicos de reconocido prestigio nacional e internacional. Y por si esto no fuera suficiente, actualmente se encuentra colaborando con una red latina en Estados Unidos sobre crianza positiva, con quienes desarrolla investigaciones para ampliar la línea de trabajo y crianza con preescolares y adolescentes. Démosle la bienvenida, por favor, a la doctora. Muchas gracias, Martín, por la invitación a la doctora Rosario Tapia. Un tema muy interesante el día de hoy, que en este mes nos obliga a reflexionar qué es lo que estamos haciendo a nivel institucional, a nivel nacional, para cuidar de
las personas más importantes, que son los niños y los adolescentes. Entonces, justamente, si me pueden ayudar a pasar la diapositiva, vamos a tratar como este tema. Quiero iniciar agradeciendo primero al maestro Jorge Villatoro Velázquez, si me pasa la siguiente diapositiva, que en realidad los datos que voy a presentar sobre México forman parte del trabajo que él desarrolla en su investigación a partir de las encuestas de estudiantes en la nacional. Entonces creo que es muy importante reconocer ese trabajo y bueno, a los colaboradores que estuvieron conmigo en este trabajo a presentar, Claudia Castillo y Guadalupe Ramírez. Y bueno, dicho lo cual, entremos en materia. Creo que vale la pena, si estamos hablando de violencia, empezar enmarcando justo de a qué nos referimos con violencia. Y dada mi línea de trabajo, yo me voy a enfocar más en aquello que está ocurriendo dentro de los contextos familiares, porque podemos darnos cuenta que la violencia se va a encontrar en todos los ambientes en donde nos desenvolvamos realmente, ¿no? Y enfocándonos más a los niños. Entonces, bueno, la OMS refiere que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, que de hecho causa una amenaza o que está volcado hacia sí mismo o hacia otra persona, grupo, comunidad, y que va a causar o va a tener muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. Realmente todos podemos estar expuestos en algún punto a algún nivel de violencia, pero dadas las circunstancias, justamente el enfoque de trabajar, poder reflexionar sobre los niños, es por el impacto que esto también puede tener en nosotros los adultos. Y esto se ha documentado ampliamente desde los años 1990, ahorita lo vamos a ver. Hay diferentes clasificaciones de la violencia, en este caso la OMS lo hace desde el punto de vista de quién la inflige, ¿no? En el caso de la violencia autodirigida, que estamos hablando, por ejemplo, de comportamiento suicida, autolesiones, la violencia interpersonal, como la violencia familiar, que estamos incluyendo ahí, por supuesto, a los menores, a las parejas, a los ancianos, y la violencia interpersonal con los sin parentes. Y por supuesto la violencia colectiva, que nos hace referencia a la parte comunitaria. Obviamente la naturaleza de los actos de violencia puede ser física, sexual, psicológica, y lo anterior incluye también privaciones del sueño, lo que llamamos, o vamos a ver, como maltrato por negligencia. Si pasamos a la siguiente, por favor. Como les comentaba, yo me quiero enfocar más al área de los niños, porque si pensamos realmente en los entornos en donde nos envolvemos, hace sentido enfocarnos en qué está pasando con nuestros niños para poder evitar problemas en el futuro, aún como adultos. Entonces, hablemos de violencia, pero en el contexto de lo que significaría el maltrato infantil. Y resulta bastante triste, revisando todo el material que hay en la UNICEF, en la Asamblea de Naciones Unidas. Si nosotros pensamos en dónde están los niños, estamos hablando de la escuela, estamos hablando de los hogares, estamos hablando de la comunidad, y son esos lugares en donde nosotros pensaríamos que ellos están más seguros, donde se está dando las situaciones de violencia o de maltrato. Y todavía más específicamente en el caso del hogar, donde uno pensaría que los hijos tendrían que estar seguros, desarrollándose. Sin embargo, pues estamos viendo que el maltrato infantil puede estar relacionado de esta manera y conceptualizado como la vejación de menores, que abarca todas las formas de maltrato, como lo veíamos, físico severo, el maltrato emocional. Obviamente el maltrato físico, estamos hablando de aquellos actos en donde el cuidador de manera no accidental está dañando a la persona, al menor, ya sea físicamente, y tiene un potencial obviamente de provocar este daño y pone en riesgo al chico de su integridad, ¿no? Ya sea de padecer alguna enfermedad o algún daño físico real. Y el maltrato emocional, que creo que es como mucho más familiar, en donde realmente sus cuidadores están conviviendo con los niños y están interactuando, dañándolos a nivel psicológico con comentarios y obviamente teniendo un impacto en la salud y desarrollo del niño. Y entonces a la siguiente, el maltrato por negligencia, nos estamos hablando de que cuando los padres no toman las medidas necesarias para promover el desarrollo, ya sea cuestiones que están obviando hacer, que no están atendiendo las cuestiones de salud, de alimentación, las cuestiones básicas de los chicos, ¿no? De desarrollo. Y pues el abuso sexual, que es como todavía más claro, ¿no? Aquellos contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente al mismo, al niño o a otra persona. Entonces, estos elementos que estamos viendo como una forma de violencia hacia los niños, pero dentro del contexto del hogar, enmarcado dentro del maltrato,
La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la Asamblea de las Naciones Unidas tienen un mandato bien importante en cuanto al año 2015 al 2030, que es justamente terminar con la posibilidad de violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes. Ustedes proponían desde el tema cuáles son los retos que hay para abordar la situación de violencia con los niños. Si me pasa la siguiente. Y creo que una de las cosas que tenemos que empezar a abordar justamente es a nivel nacional, cómo podemos ir desnormalizando la violencia en nuestras comunidades y en particular en la familia. En el trabajo que hemos hecho con papás y con mamás, con abuelitas, realmente los niveles que ellos tienen de, ay, bueno, es que si le das una nalgada no pasa nada, si lo pellizcas tampoco pasa nada, y poco a poco se va escalando hasta situaciones mucho más adversas. Entonces, trabajar con ellos hace una diferencia para que los patrones de una generación hacia otra se vayan modificando. Entonces, quería mostrarles, por ejemplo, esta es una campaña que están llevando a cabo ahorita en UNICEF a nivel mundial, en donde, como ustedes pueden ver, el hashtag #violence, que el punto es que se tiene la meta de llegar de 2015 a 2030 en el mundo que no haya más violencia. Si me ayudas a poner el video, invitarlos a que lo vean y reflexionar sobre lo que se va a ver en este video. ¿Podemos subir el volumen? Muchas gracias. Si se dan cuenta del video, bueno, es un experimento social que hace la UNICEF, donde llegan estos papás a comprar, y el hecho de empezar a dar información sobre cuáles son las cifras de maltrato, qué es lo que está pasando, de pronto pudiera ser que a lo mejor en la práctica lo hagan, pero ya estás exponiendo a ciertos mensajes, va ayudando a concientizar, a sensibilizar, a ver que realmente tenemos que hacer algo, ¿no? Y aquí es donde entran justamente los datos duros que nos hablan, y ahí lo veíamos, ¿no? De cómo el 63% de las familias en México utiliza alguna forma de disciplina coercitiva como castigo. Y eso pues es algo muy importante porque estamos hablando de castigo físico, castigo donde hablamos de maltrato psicológico, y vemos como acá en el castigo físico 37.8% lo utiliza, el severo 5.9% y la agresión psicológica en el más del 50% de la población. Ustedes se dan cuenta acá en la encuesta mundial sobre violencia contra los niños, cada año entre 500 y 1.500 millones de niños en el mundo sufren de alguna forma de violencia, amenaza su supervivencia y desarrollo. De ahí la relevancia de poder trabajar en los diferentes entornos. Aunque a veces estemos hablando de la familia, debemos trabajar con la escuela, porque obviamente lo que pasa en la familia se va trasladando hacia diferentes lugares, ¿no? La ENVID, en la encuesta nacional de
que desarrolla el INEGI de hogares. También aquí algo muy importante está señalando que los agresores mayormente van a ser los hermanos, los padres, y el padre y la madre, que ahorita ahí tenemos información interesante con respecto a los estudios que hemos hecho. Me pasa la siguiente. De forma interesante también ahí lo que estamos viendo es que a mí me impactó muchísimo, lo que les decía, desde los años 90 hay una evidencia impresionante. Esta pediatra, muy interesante cómo fue viendo su trabajo al momento de estar trabajando con los niños y ver toda la sintomatología física, realmente de enfermedad. En un momento de su vida, de su carrera, llega a visualizar si realmente la sintomatología está vinculada con una cuestión orgánica. Y cuando empieza a hacer las preguntas de una manera diferente, se da cuenta que en realidad la mayor parte de sus pacientes tenían un antecedente de trauma. Entonces, creo que aquí voy a permitirme leer esto porque me parece increíble. Ella empieza su conferencia diciendo: en altas dosis afecta el desarrollo del cerebro, el sistema inmunológico, el sistema endocrino e incluso la forma de leer y replicarse de nuestro ADN. Las personas expuestas a dosis muy altas tienen 3 veces más probabilidades de morir de enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, y su esperanza de vida se reduce 20 años. Escuchando hasta aquí, cualquiera de nosotros podría pensar que estamos hablando, no sé, de a lo mejor algún cáncer, alguna situación de un pesticida, producto químico, y cuando en realidad estas investigaciones van enfocadas al trauma infantil. Los chicos que están expuestos a situaciones de violencia de una manera crónica van a verse afectados por su desarrollo físico, obviamente psicológico, y esto va a tener efectos a largo plazo. Sí están esos efectos ya sumamente documentados desde 1998 con este grupo hasta ahora, cómo está afectando a nivel físico y psicológico el desarrollo de la persona hasta la etapa adulta, si es que no se trata y se interrumpe esa trayectoria de violencia. De ahí es tan importante realmente hacer algo a tiempo, ¿no? Me pasa la siguiente, porque yo estoy cambiando en la mía y no se cambia. Entonces, lo que nos dice esta investigación justamente es que cuando estamos expuestos a este tipo de eventos, ustedes saben que el estrés nos puede ayudar en cierta forma, como ahorita a mí me puso ayudando para poder dar la conferencia, con mucho gusto, entusiasmada, pero con cierto estrés de que todas las cosas salgan bien. Pero cuando estamos, imagínense, expuestos a estos niños que están en desarrollo continuamente a situaciones de violencia, estamos hablando de un estrés tóxico. Que justamente estamos hablando no de cuando la mamá le dio una nalgada una vez en toda su vida, sino estamos hablando de ese abuso físico, emocional, de esa negligencia crónica, de cuidadores que tienen enfermedades mentales o que abusan de sustancias, de la violencia, y obviamente de todo esto que difícilmente viene solo, viene acompañado de muchas cosas, ¿no? Y lo que se ha documentado es que hay problemas, obviamente, consecuencias en el aprendizaje, en la conducta de los niños, en la salud física, como ya les decía, y en el funcionamiento durante la edad adulta. Como lo veíamos en la primera lámina, muchos de los papás incluso lo han referido, los adultos que son padres de niños y que son adultos que maltratan, traen una historia de trauma detrás. Y hay que trabajar con eso para que ellos puedan sanar esa parte y entonces modificar la forma en que van a ejercer la crianza con sus hijos. En alguna investigación que hicimos, de hecho, con Jorge Villatoro cuando estamos haciendo la encuesta de maltrato, me tocó colaborar en los grupos focales. Y los niños, algo que veíamos era que nos decían, pues es que sabes que cuando me porto mal sí me lo merezco. Sí me merezco que mi mamá me pegue cuando ya me pasé. Entonces, la violencia incluso en los mismos adolescentes, en los niños, se empieza a ver como algo, pues claro, me tienen que decir de alguna manera que eso no se vale hacer. Y si la forma es el golpe, pues bueno, lo asumo porque me lo merezco, ¿no? O la parte también psicológica, ¿no? Cuando está el maltrato psicológico y los chicos, en uno de los talleres teníamos papás que hablaban con groserías. Y empezamos a trabajar con ellos, nos decía, oye, ¿le tengo que dejar de hablar con groserías? Les decimos, bueno, eso depende de la familia, yo no puedo cambiar los valores que hay en tu familia, pero te puedo invitar a que hagas esto de otra manera. Empieza a trabajar con los niños y en la siguiente sesión llega y me dice, ¿qué crees? Que mi hijo me preguntó que si ya no lo quería. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Platícame. Es que intenté ya no hablarle con groserías. Y mi hijo le dijo, es que cuando tú me hablas con groserías, es la forma en que yo siento que me quieres, porque es como me das la atención, ¿no? Entonces, hay como cosas bien sutiles que ir trabajando con las familias para ir cambiando como esos patrones, digamos, de crianza,
que nos acerquen a estilos mucho más saludables, positivos, ¿no? Y aquí, como pueden ver los datos de Jorge Villatoro en cuanto a las tendencias del maltrato de estudiantes, que ustedes lo ven de 2006 a 2014, muy interesante ver cómo es, de manera coincidente, por lo menos en lo que vemos en hombres y mujeres, el maltrato que tienen ustedes hasta arriba es el emocional. Lo voy a ver acá porque no alcanzo a ver desde aquí. Es el maltrato emocional, seguido enseguida de la parte azul, que es el maltrato físico. Después tenemos el maltrato, tenemos físico severo, después el maltrato físico y finalmente el de negligencia. Si ustedes se dan cuenta ahí entre hombres y mujeres, realmente en orden de aparición están igual, hombres y mujeres. Sin embargo, cuando vemos en las tendencias, hacia 2012 hay un incremento en cuanto a estas situaciones y después un decremento hacia 2014, quizás a partir tal vez de las campañas que se hayan hecho a nivel nacional, pero llama mucho la atención justo esto, ¿no? Si se acuerdan, en la que yo les comentaba a nivel mundial, 50% había estado expuesto a maltrato psicológico como una medida de disciplina. En este caso estamos viendo como el 33.3% de las mujeres en 2014 lo estuvo expuesta, el 29.6% a maltrato físico severo y el 18.3% a maltrato físico. En el caso de los hombres, si se dan cuenta, el 23.5% es hacia maltrato físico y el 38.5% hacia maltrato emocional. ¿Qué pasa? Eso fue en secundaria. ¿Qué pasa en bachillerato? Ustedes se dan cuenta que se ve mucho más clara la diferencia, la distancia que hay justamente entre los hombres, entre el maltrato psicológico y el maltrato físico severo. Creo yo que tiene que ver con esta etapa de desarrollo en donde ya no es tan fácil poder abusar físicamente de un chico ya de etapa de adolescencia, de preparatoria, como lo sería como secundaria, pero finalmente los datos de maltrato siguen siendo altos en esta tendencia, y aunque vamos a la baja, tenemos que trabajar para que esto pueda disminuir. Eso estamos hablando de secundaria, de bachillerato en el anterior, y ahora yo les estoy presentando estos datos de nuestro último estudio que hicimos, en donde trabajamos con primaria, y lo que hicimos fue evaluar el efecto que tenía trabajar en escuelas, intervenciones que ya habían sido probadas, que es Dejando Huellitas en tu Vida, a cargo y del diseño Marilu Gutiérrez, y CAPAS, ustedes ya lo conocen, CAPAS MX, con padres. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros? Nosotros encontramos, y lo vimos tanto en los datos cuantitativos como cualitativos, que los papás tenían extremadamente normalizado el maltrato o el uso de disciplina coercitiva en sus hijos. Como ustedes pueden ver, el 97.5% de los papás nos decían en el preté que en algún momento, en el último año, usaron este tipo de maltrato emocional con sus hijos. El maltrato físico fue mucho menos el maltrato físico severo y el de negligencia, pero nos llamaba muchísimo la atención que en el último mes viéramos justamente el 75% de los padres diciéndonos que estaban utilizando algún tipo de maltrato emocional o el 25.8% maltrato físico. Entonces, pues nos dio como mucha luz para saber para tratar de indagar qué era lo que pasaría después de dar la intervención, si esto cambiaba o no cambiaba, y estamos en datos preliminares que espero poderles compartir un poquito más adelante. Ahora, en cuanto a las prevalencias de maltrato, que igual son los datos de la encuesta de Jorge Villatoro, algo bien interesante que podemos ver aquí, lo que tienen ustedes en rojo son aquellos estados de la República que tienen una media por arriba justamente de la media nacional, un dato por arriba de la media nacional, que en este caso Guerrero es algo que vamos a ver constante, y los que están en verde son aquellos estados que tienen un promedio por debajo de la media nacional y que estamos viendo que están utilizando menos maltrato físico en estudiantes, ¿no? En este caso el primer mapa está hablando de lo nacional, de lo general, el segundo, el que está en medio, estamos hablando de los hombres y las mujeres. Como ustedes pueden ver, Baja California Sur es uno de los que se destaca, junto con Coahuila y ¿qué fue? El que está en medio, central, el verde. No, ese es Hidalgo. Hidalgo, exactamente. Hidalgo son los que están reportando promedios más bajos. Y Guerrero son, en el caso de las mujeres, donde se está
teniendo más maltrato físico. Si me pasa el siguiente, por favor. Cuando vemos o hablamos del maltrato físico severo en estudiantes, igual por sexo, si se dan cuenta se vuelve a repetir, Guerrero otra vez está con las prevalencias más altas. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar, ustedes pueden ver cómo en realidad todo el país está coloreado, todo el país está marcando ciertas tendencias, ciertos niveles de maltrato, en este caso físico severo, y tenemos que trabajar de una manera tal vez diferente en cada estado a partir de esto, ¿no? En cuanto al maltrato emocional, si se dan cuenta, aquí tenemos, apenas lo van a alcanzar a ver, lo van a ver un poquito, pero el estado con más maltratos a nivel de tipo emocional fue el Distrito Federal, y vemos los demás estados en verde que están teniendo los niveles por debajo del promedio. ¿Me pasa, por favor? Ahora, con respecto a esto y a los retos que tenemos, de todo el mundo hemos visto que solo el 9% de los niños menores de 5 años viven en países donde el castigo físico en el hogar está totalmente prohibido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que trabajar también en políticas públicas en donde podamos trabajar justamente con los padres para que dejen de utilizar medidas disciplinarias que estén utilizando el castigo físico. Como se dan cuenta, en México está parcialmente prohibido, y bueno, creo que hace sentido también, porque al momento de prohibirlo también tenemos que dar alternativas a las familias. Te digo que ya no maltrates, te digo que ya no pegues, pero tengo que decirte entonces qué sí hacer para poder desalentar de igual forma las conductas que no queremos que se sigan repitiendo. Entonces es un trabajo que tiene que ir paulatino hacia la política pública, pero también hacia la parte de salud y educación para poder tener alternativas hacia las familias y los niños, ¿no? Ahora, en cuanto a la información que tenemos específicamente, que ha sido derivado de las encuestas, vemos cómo los chicos que han estado expuestos a maltrato infantil, pues obviamente, como yo les decía, tiene un impacto a nivel psicológico y físico, y en este caso estamos hablando del estrés traumático. Ustedes pueden ver cómo en el caso de abuso sexual, tanto para hombres como para mujeres, es de los que más presentan este tipo de condición del estrés traumático. Si pasamos la otra, van a ver que se repite, de hecho, en las 4 que voy a presentar ahorita para intento suicida, en esta parte del maltrato infantil e intento suicida, el abuso, el haber sido abusado sexualmente, es algo que está relacionado con la posibilidad de presentar intento suicida, que así lo han reportado. El 70%, por ejemplo, de los hombres ha intentado suicidarse, que ha estado con algún tipo de maltrato infantil con el abuso sexual, ¿no? Otra cosa que resalta en este caso también es la parte del abuso por negligencia y obviamente el maltrato físico severo que está con estas condiciones. El siguiente, que es algo que también queríamos ver vinculado en esa conferencia, era cómo el maltrato infantil se vincula con las situaciones de consumo. Y en el caso, por ejemplo, de tabaco, si ustedes se dan cuenta, vuelve a repetirse el hecho de que haber sido abusados sexualmente se está reportando más nivel de consumo de tabaco, en este caso, seguido por el maltrato por negligencia, en el caso de los hombres, físico severo, y el físico, ¿no? Y en el caso de las mujeres vamos a tener el maltrato físico severo. Lo mismo pasa, algo muy parecido en el siguiente, que sería para alcohol, aunque aquí si se dan cuenta, en el caso de las mujeres, en cuanto al abuso sexual, está un poco más disminuido y prevalece el abuso por negligencia, el maltrato por negligencia y el físico severo. Y con respecto al consumo de drogas, volvemos a ver repetida esta situación de, para los hombres, cuando son abusados sexualmente, donde mayor se presenta, en el caso de las mujeres, en el maltrato por negligencia y el físico severo. De todas maneras, si ustedes se dan cuenta, finalmente las prevalencias nos están hablando de chicos que están siendo expuestos a situaciones adversas cotidianamente, y que esto lo vamos viendo reflejados en las situaciones, sobre todo de la escuela, ¿no? Así, por favor. Ahora, algo muy interesante que se empezó a explorar, y Jorge ha estado sumamente involucrado con esta parte, es obviamente empezar a ubicar cuáles son los factores de riesgo, de protección, que nos pueden dar luz ante este panorama y decir, bueno, entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar a trabajar? Tenemos que trabajar con los chicos. Y una cosa que él hizo muy interesante fue, bueno, ¿qué pasa con los chicos que están expuestos a drogas, pero además hay un involucramiento positivo en el hogar? ¿Tiene algún efecto? Y entonces lo que veía él en los resultados, es, por ejemplo, justo esto, que los chicos hombres, en el caso de los hombres, las 2 barras rojas,
nos están hablando que en el caso de hombres y mujeres que estuvieron expuestos a drogas, el 47.2% consumió. Y en el caso de los no expuestos, el 19.5%, obviamente no lo hizo. Ahora, cuando lo hacen, la explico otra vez, ¿qué ganancia podemos tener contra esta situación de haber estado expuesto a drogas y contar con un involucramiento positivo en el hogar? En este caso, lo que se vio es que el 13.4% de los chicos varones que tuvieron involucramiento positivo no se vieron involucrados en situaciones de consumo. Y en el caso de las chicas, el 17.8%. Esto que nos dice que obviamente hay una ganancia, y si lo ven ustedes, hay una ganancia todavía mayor en el caso de las mujeres cuando hay un involucramiento positivo por parte de los padres en el hogar. Entonces, ¿hacia dónde va el reto? Justamente, ¿hacia dónde tenemos que trabajar? Pues justo hacia allá tenemos que trabajar con las familias, los papás, las mamás y las abuelas, las tías, para que se involucren de una forma positiva. ¿Y qué significa involucrarse? Porque cuando hablamos con los papás y les decimos, pues platica con tu hijo, muchos papás no saben cómo hacerlo. Tenemos que realmente mostrarles cómo es interesarse por las cosas que les gusta, cómo reaccionar ante aquello que puede ser o no de mi agrado, y entonces poder seguir abriendo sus canales de comunicación. Y a partir de esto, Jorge también unos modelos de predicción del consumo de drogas muy interesantes que creo que ha ayudado mucho, de hecho, a la investigación que hacemos en crianza, en el programa Alejandro Bollitas en tu vida, porque finalmente, como lo reportan todos los organismos internacionales, si vas a hacer un programa de prevención, tiene que estar basado en factores de riesgo y de protección. Y estos factores pues los tenemos a la mano y en población nacional. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí este modelo de predicción de consumo de drogas y maltratos. Podemos ver claramente cómo el maltrato físico severo por parte del papá y el maltrato emocional por parte del papá son predictores para que las mujeres consuman. Por otro lado, el maltrato físico severo de la mamá y el abuso sexual son predictores para que los hombres consuman. Entonces, si volvemos nuevamente, tenemos que trabajar en reducir estas situaciones de violencia y de maltrato en la familia, porque entonces vamos a estar impactando en otras conductas. ¿Me pasa lo siguiente? Este otro también es muy interesante en cuanto a la predicción de el intento suicida y maltrato. Ya veíamos en anteriores láminas cómo el maltrato tiene unas secuelas, y dentro de esas secuelas puede estar también esa situación de un intento suicida. Y aquí lo que se observa, nuevamente los que tenemos en rojo son los predictores para hombres, y los que tenemos en naranja son los predictores para mujeres. Y vean ustedes como el maltrato por negligencia y el maltrato físico severo por parte de la mamá predicen en ambos casos el consumo el intento suicida en hombres y mujeres. Y de la misma manera, maltrato físico por papá, abuso sexual y maltrato emocional por papá en el caso de los hombres, y el maltrato físico de la mamá, abuso sexual y negligencia para el caso de las mujeres. Entonces, hay una evidencia importante en cuanto a que tenemos que trabajar de manera urgente para poder evitar otro tipo de situaciones. No es solamente el maltrato, no es solamente la cuestión física, psicológica, sino otras variables que se van sumando. Y derivado de esto, se fueron ubicando cuáles son esos factores que están asociados al maltrato. Estos, en la lámina que ustedes van a ver ahorita en las próximas 3 o 4 láminas, donde ustedes ven los números, son factores que son asociados. Yo marqué en rojo los que son más altos para facilidad nada más. Y, por ejemplo, veíamos que en el caso del maltrato físico para las mujeres, el estar en la escolaridad de bachillerato puede ser un factor de riesgo, ¿no? O el nivel socioeconómico bajo también para las mujeres. La otra situación, la convivencia y la violencia entre los padres. Se dan cuenta que es algo que resalta muchísimo prácticamente en los 4 tipos de maltratos, y para hombres y mujeres está siendo un factor que está asociado hacia el maltrato, el que haya violencia en la familia. Entonces, si se dan cuenta otra vez, por eso regreso a la importancia que tiene trabajar con los padres. Por supuesto que los niños que están siendo víctimas de algún tipo de violencia o agresión, tiene que haber algo que lo interrumpa ya. ¿Para qué? Para justamente no tener ese tipo de situaciones más prolongadas en el presente y en el futuro. Pero quienes están violentando a sus niños son los adultos.
y tenemos que trabajar con ellos justamente para que eso se interrumpa, porque si no tendremos que sacar a todos los niños de sus hogares y meterlos a otros lugares donde no se necesita violencia. Entonces tenemos que trabajar con esos adultos para que esos adultos dejen de replicar esos mismos patrones de violencia en las nuevas generaciones. La siguiente, por favor. Pero me regresa a la anterior, si se dan cuenta, aquí vuelve a salir la falta de involucramiento como un factor importante, ya lo veíamos en el caso de las mujeres, como lo habíamos visto anteriormente. La otra parte que también se ha visualizado mucho y se ha trabajado de manera muy importante son las prácticas de crianza, que por eso nuevamente parece que uno vuelve al mismo punto, pero si ustedes se dan cuenta, ya lo reportan la literatura internacional, la supervisión es fundamental para poder evitar ciertas cosas, pero cuando el monitoreo es negativo, también está asociado a situaciones de maltrato, ¿no? La falta de aliento. Cuando tenemos en casa estas situaciones en donde todo es negativo, nada haces bien, te estoy insultando constantemente, hay estas vejaciones, pues obviamente se van relacionando, ¿no? La disciplina inconsistente y la discapacidad también está más relacionada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando justo bajo este panorama en donde creo que ya no nos queda duda de si no tenemos que hacer algo o no en ese sentido? Y desde diferentes frentes, finalmente estamos aquí en el Instituto para la Prevención y Atención y Prevención de Conductas Adictivas, y ya vemos que podemos hacer algo para evitar que los chicos estén en esa situación de una manera temprana. Y la Organización justamente de las Naciones Unidas crea esa estrategia de la que les hablé, en donde tiene esta visión de acabar con la violencia. Y algo que está marcando claramente es invertir en intervenciones de prevención. No hay otra. Por supuesto, hay que dar atención y hay que parar esas situaciones de violencia, pero el enfoque va, hagamos prevención para que menos niños estén expuestos a esto, ¿no? Como prevención, pues regresamos nuevamente hacia la evidencia científica, trabajar con aquellas prácticas basadas en evidencia, aquellos elementos que han mostrado efectividad, y por ejemplo en este caso, nosotros estamos viendo que hay programas que tienen tasas de rendimiento del 7 al 10% durante todo el ciclo vital, y que obviamente esto está correspondiendo a una mejora en la educación, en la salud, en la sociabilidad y en los resultados económicos, así como una disminución en la delincuencia. Pareciera que nos están pintando el panorama de nuestro país y hacia dónde tendríamos que ir, y pues sí, finalmente estamos regresando a que la educación, el trabajo con los adultos y con los niños también, porque obviamente la violencia ya en los contextos escolares, tenemos que enseñarles que hay otra forma de hacerlo. La siguiente, por favor. ¿Cómo se les tiempo? Y obviamente el país está trabajando arduamente, que bueno, ¿cómo voy a hablar de esta lámina aquí? Y que tengo que empezar como lo hago con los talleres de crianza, por la parte positiva y con las fortalezas que tenemos. Entonces, hay muchos esfuerzos en el país para poder trabajar en ese sentido. Está este programa nacional para la prevención de la violencia y la delincuencia. Recientemente yo creo que todos estamos siendo expuestos al programa también nacional de convivencia escolar y todos los materiales que se están generando. Creo que aquí lo importante es poder trabajar de una manera sinérgica, que es otro reto muy importante, en donde las instituciones, lejos de querer competir entre ellas, puedan sumar justamente los elementos que está aportando cada una desde su área de trabajo, ¿verdad? Y obviamente está planteado en los programas nacionales, habrá que ver qué pasa en el siguiente punto de este país para ver de qué manera encaminar justamente estas acciones para cumplir con algo que no es una situación opcional, está como parte de los derechos de los niños. Tenemos que cuidar esa parte de su integridad. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Justamente yo les decía con la evidencia científica que nos está abonando a que intervenciones que tienen un marco cognitivo conductual están siendo altamente efectivas y que pues, tenemos que estar basados en la ciencia para poder resolverlo. Y creo que en México también, si me pasa la siguiente, tenemos muchas estrategias, muchas opciones. Está, por supuesto, lo que ha hecho la UNAM, lo que ha hecho la doctora Silvia Morales en la misma universidad, en el CNMCAPA, y por supuesto lo que estamos haciendo en el instituto con la línea de crianza. ¿Qué es lo que queremos trabajar justamente o hacia dónde van nuestros retos? A la importancia de trabajar no solamente, pues, a trabajar con esta gama del nivel de desarrollo de los chicos, ¿no? Con las madres, con los niños más pequeños, que hay formas de trabajar con ellos, los niños de primaria y de secundaria,
e ir trabajando con programas que realmente puedan ir atendiendo hacia la parte muy particular del nivel de riesgo al que están expuestos las familias, por supuesto, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de nosotros, pues ustedes saben que trabajamos con el modelo basado en el programa de crianza de Oregon y que este programa ha sido probado desde preescolares hasta adolescentes. Nosotros ya lo hemos probado en niños de 6 a 11 años y justo ahora estamos por empezar nuestra nueva etapa con adolescentes y con muy buenos resultados. Entonces, si me pasa la siguiente, por favor. Quiero presentarles ahorita un poco la información del último estudio que hicimos y cómo estamos viendo la situación en cuanto a la prevención de violencia, de maltrato en los chicos y cómo los papás también van modificando sus prácticas de crianza a partir de lo que hacemos. Este proyecto lo denominamos Corto Huellitas Capas MX porque justamente hicimos la evaluación de estos dos modelos. ¿Qué pasa si, ya decíamos que la evidencia dice que programas de múltiples componentes con múltiples agentes tienen un mejor resultado? Teníamos ya las evaluaciones individuales de capas y de huellitas con buenos resultados, huellitas hacia la modificación y desarrollo de habilidades sociales en los niños a partir de la capacitación que dan los maestros. Y en nuestro caso, también el desarrollo de conductas de habilidades de crianza en los papás y la reducción de problemas de conducta en los niños. Ambos programas parten de un mismo marco conceptual, así que nos dimos a la tarea de decir, bueno, pues vamos a ver si es cierto que eso de trabajar en equipo colaborativamente en las escuelas y de manera conjunta tiene un mejor resultado que hacerlo afuera. Este árbol es muy simbólico para nosotros porque cada huella que ustedes ven ahí es cada persona que trabajó en el proyecto durante 2 años que estuvo vigente, terminamos ahora en 2 meses. Y estamos hablando de niños, maestros, auxiliares, etcétera. Entonces fue un proyecto bastante grande y donde tuvimos resultados muy interesantes. Lo primero que tenemos que decir es que sí, encontramos que cuando aplicamos huellitas y capas juntos, tenemos mejores resultados que cuando lo hacemos a solas. Siguen teniendo buenos resultados a solas, pero cuando trabajan coordinadamente son todavía mejores. Y los resultados que vimos fue justamente, yo lo estoy enfocando ahorita, si me regresa al anterior, por favor, en cuanto a los problemas de conducta, que si se acuerdan ustedes, en las primeras láminas les comenté que una de las posibles consecuencias de estar expuestos a la violencia y al maltrato pudiera ser los problemas en la conducta. Vimos que hubo una reducción y a su vez también vimos una reducción en el estrés de los padres y en la sintomatología de depresión de los padres también. Lo cual nos habla justamente, y ahorita lo vamos a ver, si me pasa la siguiente, el año pasado en la reunión anual de investigación del instituto, con estos mismos datos de este estudio, quisimos saber qué pasaba justamente con el maltrato que teníamos con los papás reportados a nivel cualitativo y cuantitativo. Y veíamos, por ejemplo, en este caso, que tanto hombres como mujeres estaban reportando el mismo nivel de estrés, pero asociado a la crianza. Este estrés no es en general, es estrés asociado a la crianza. Sin embargo, veíamos que las mujeres, como lo encontró Jorge en la encuesta de maltrato también, maltratan más que los hombres. Todavía no hay una respuesta porque ya se trabajó por análisis, por el tipo de convivencia, y no es eso lo que está prediciendo, porque decimos, bueno, pues la mamá pasa todo el tiempo con los hijos, ¿no? Quizás es, y no es así, todavía no estamos encontrando ese resultado. Veíamos que a mayor estrés en los papás, mayor maltrato. Entonces, ahí otra vez volvemos a regresar a la importancia de papás están estresados con la crianza porque no sé qué haces con mi hijo, ya no empiezan a utilizar otro tipo de estrategias de crianza que pues obviamente van orientadas en el maltrato. El estrés del cuidador debido a las exigencias de la crianza correlaciona con el maltrato de tipo emocional. Esto que yo les decía, ¿no? En la medida que yo me siento bien incapaz de responder a mis demandas como papá, entonces ejerzo más maltrato emocional. Y el estrés del cuidador debido a percibir al niño como difícil, esos niños que a lo mejor el papá dice, no, es que mi hijo todo el tiempo da problemas, nunca se está quieto, siempre estoy recibiendo reportes de la escuela, entonces se está asociando con el tipo de maltrato emocional y físico. Ahora, lo importante, estos datos son con el pretest que hicimos la primera medición, así llegaron los papás y las mamás y las abuelitas, y lo que recientemente nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa? Después de que dimos la intervención de crianza y huellitas, ¿siguieron igual? ¿Cambiaron? Ya les presentaba yo en la lámina anterior que de hecho el nivel de estrés y depresión bajó en los papás. Entonces nuestra apuesta es que quizás si el estrés está más controlado en ellos,
tal vez estén ejerciendo mejores prácticas de crianza, ¿no? Y entonces, justo en este camino de esta lámina, realmente lo que vale la pena resaltar es que los cuidadores, a partir de estar expuestos al modelo de capas y huellitas, sí cambian sus prácticas de crianza hacia prácticas de crianza más positivas. Ustedes se dan cuenta donde dice huellitas capas, que sería la tercera columna, es el grupo justo donde están combinados los dos programas, y en todos los casos de las líneas que ustedes ven, estamos hablando de involucramiento positivo, de solución de problemas, de disciplina efectiva, supervisión, desarrollo de nuevas habilidades, que es toda esta parte de aliento, de estímulo. En todos los casos se incrementa, y esto fue lo que vimos, los papás sí aprenden que hay una forma distinta de hacer las cosas. Ahora, capas trabajamos, en este caso fueron 12 sesiones con los papás y las mamás, una vez a la semana. Y es bien interesante ir viendo justo cómo se va dando ese cambio de primero la resistencia de, oye, todos aquí nos educaron y nos dieron una nalgada, ¿no? Y no estamos traumados, es lo que nos dicen los papás. Míranos, somos gente de bien, no estamos traumados. Entonces, ¿por qué quieren que cambie la forma de hacerlo si yo no estoy mal? Y entonces trabajar con ellos poco a poco, sin decirles, oye, no, si estás mal, tienes que cambiar, de una manera muy, ¿cómo decirlo?, paulatina, mediante mucho humor, enseñarles que hay una forma diferente y que se siente diferente. Entonces, ellos mismos nos reportaban cómo poco a poco van intercambiando esas prácticas positivas por estrategias mucho más positivas. No es sencillo, lleva su tiempo, y ahorita vamos sabiendo después, este estudio tuvo 4 mediciones. Un pretest, un post-test, un seguimiento a los 4 y a los 7 meses. Y parte de lo que estamos viendo es justamente cómo los papás, si bien van modificando algunas cosas, siguen utilizando las estrategias y siguen con resultados bastante parecidos a los que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto que como áreas de impacto en las familias a partir de este tipo de programas? Que justamente como los retos que plantean, decimos, bueno, pues parte de los retos que tenemos en mente es cómo podemos utilizar la ciencia que ya se está haciendo en México, la evidencia que se tiene, para que esa ciencia pase de nuestros artículos, de nuestras conferencias, hacia escenarios reales. Porque están ahí, pero no están beneficiando a la gente que tuviera que hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este caso, justamente al encontrar este encuadre de trabajo comunitario, en donde se trabajó con docentes, con los padres de familia y con los niños, encontramos muchas cosas. La parte del medio es justo donde estamos viendo el beneficio con los niños y los cuidadores, cómo hubo mayor comunicación, mayor tolerancia, hay menos peleas entre ellas. En una de las escuelas nos llamó mucho la atención cuando llegamos a hacer la evaluación, la segunda evaluación. Una niña en particular se acercó con los evaluadores y les dijo, oye, por favor, diles que gracias porque mi mamá ya no me pega. Gracias por haberle dado el taller. Para nosotros eso fue, digamos, que el éxito de la investigación, ¿no? Y que el hecho de que ya una niña ya no esté siendo expuesta a situaciones de violencia, estamos trabajando hacia allá, y fue una niña la que nos lo dijo, pero sabemos que hay muchos más niños expuestos a ese tipo de cosas. Los papás reportan muchísimo la situación emocional. Soy más paciente, ya no les pego, aprendí que puedo hacerlo de una manera diferente, y sobre todo, ustedes podemos ver cómo con este tipo de trabajo, las habilidades que empezamos a desarrollar no solo en el contexto familiar, sino en el contexto de la pareja. Ya soy más paciente con mi esposo, ya lo puedo escuchar en el trabajo, puedo también ya no exploto cuando me dicen algo, que es lo que reportaba mi mamá, ¿no? El crecimiento personal, que de hecho está reportado en otras investigaciones, en una investigación longitudinal que se hizo con este mismo modelo en Estados Unidos, cómo hay un beneficio con las familias, incluso en el nivel socioeconómico, educativo de las madres, ¿no? Y obviamente la solución de problemas con otras cosas. Por supuesto, en cuanto a los profesores, también hubo otro cambio muy importante en una de las escuelas, que fue justo donde trabajamos huellitas capas. Cuando llegamos a las escuelas, los maestros nos decían, no, es que sabes qué, hablar con los papás es algo así como son luchadoras de rudas, ¿no? Las mamás. Y empezamos a trabajar con la población, y al final, al momento de regresar con los maestros, decían, bueno, pues las mamás todavía están aquí, todos son luchadoras, pero ahora son técnicas. Ya trabajan de una manera diferente, ¿no? Ya no son rudas, exactamente. Entonces, sí veíamos cómo incluso los mismos maestros van percibiendo a los padres de una forma diferente, y cómo en el contexto de los talleres hay
papás que de pronto querían decir, los docentes no hacen esto, no hacen aquello, y cuando empezábamos a trabajar esa misma situación dentro del contexto del taller, de que veamos cuál es la meta, trabajemos solución de problemas, veían que no tenían que luchar contra ellos, sino ser un equipo. La siguiente, por favor. Y bueno, nos atrevimos, dijimos, si nos da tiempo lo presentamos. Estos son datos preliminares de la investigación y la verdad es que lo trabajamos exclusivamente para esta conferencia y queríamos ver esto lo que yo les platicaba. ¿Qué pasó? Cambiaron los niveles de maltrato a partir de la intervención del grupo en la muestra que trabajamos y lo que veíamos es que hubo un cambio, sobre todo en el maltrato físico, donde están los asteriscos, que es donde vimos ahorita los cambios como resultados preliminares, y en el maltrato por negligencia. Entonces todavía tenemos que explorar muchas más variables, pero bueno, vamos viendo que vamos por el camino y que estamos trabajando justamente para atender ese tipo de situaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, como parte de los retos y las alternativas creemos importantes, y me pasa también la siguiente, trabajar con este tipo de programas. Creemos estos desafíos, lo que está proponiendo la encuesta global sobre violencia de 2016, y son desafíos que tenemos todos los países. Entonces creo que quedaba más que bien al momento de revisarlo, el ver que tenemos una inversión insuficiente hacia la prevención de la violencia, se prioriza sobre otras muchas cosas, pero en la prevención tenemos literalmente 3 pesos, ¿no? Acabamos trabajando con estrategias que sabemos que no funcionan, pero que nos dan números bien grandes, ¿no? Estrategias nacionales fragmentadas o inexistentes, que es lo que hablábamos, ¿no? Otra vez, podemos hacer muchas cosas, pero si están aisladas, el efecto se va a reducir. Intervenciones de políticas públicas no coordinadas o con escasa comunicación y articulación entre los departamentos gubernamentales, la legislación de la que hablábamos no consolidada, la falta de un enfoque de género, que también estamos viendo que en los grupos está saliendo sumamente fuerte, esta parte insuficiente en la atención en cuanto a la situación de los niños en la situación más vulnerable, ¿no? Que estamos hablando de pobreza, de los niños en situación de calle, los niños indígenas, la adecuación y atención del impacto acumulativo de la violencia, que era lo que yo les comentaba, cuando se va acumulando, cuáles son las alternativas que podemos dar, los insuficientes servicios de recuperación y de reintegración y los escasos datos de investigación. Que bueno, ahorita vimos que tenemos bastantes para la situación de México, pero tenemos que hacer algo con esos datos en lugar de seguirlos presentando y seguir viendo que la situación es difícil, y alarmarnos, sensibilizarnos, pero que en cuanto pasa el mes cuando estamos conmemorando la situación de violencia, nos olvidamos de eso y entonces pasa a segundo término, ¿no? La siguiente, por favor. Así que bueno, pues como aprendizajes y futuros pasos, nosotros seguimos trabajando en la parte de prevención, seguimos trabajando en esta cuestión de trabajar con los padres, con las madres, las situaciones emocionales, para poder, obviamente, disminuir las conductas internalizadas y externalizadas en los niños. Y ahorita nuestro mayor trabajo es la diseminación. Queremos que lo que sabemos no se quede en el papel. Para nosotros es muy importante trasladar ese conocimiento a la población. Estamos viendo que la gente lo está recibiendo bien y estamos viendo que organismos internacionales tienen una buena respuesta ante la iniciativa que queremos hacer. Entonces, lo importante, creemos nosotros, es que está la comunidad ahí, dispuesta a hacerlo, y estamos nosotros también dispuestos y con todo el entusiasmo y pues la comunidad internacional para apoyarnos también en este esfuerzo, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y que hayamos compartido este espacio. Muchísimas gracias. Muy interesante la ponencia que está teniendo la doctora Nancy Amador. Yo quisiera abrir un breve espacio para preguntas y respuestas. Si alguien de nuestros compañeros aquí tiene alguna inquietud que plantearla, aprovechen que ahorita está presente, porque es muy difícil que su agenda le permita estar en este tipo de escenarios. Por acá la licenciada Gaby Bautista es nuestra coordinadora de comunicación. Adelante. Doctora, una pregunta. En la plática que vimos sobre lo que pasa entre los hombres y las mujeres que están en la violencia y las repercusiones tanto en suicidio como en consumo de drogas, pareciera que las mujeres tienen más resistencia a la violencia.
Sí. Y es extraño porque en realidad las mujeres estamos, se dan cuenta por las mismas gráficas, estamos también más expuestas a situaciones de violencia emocional, de maltrato físico. Sin embargo, el elemento quizá de la familia, también estamos viendo que la familia protege un poco más a las mujeres que a los hombres en cierta medida, ¿no? La verdad es que todavía no tendría como una respuesta así clara de por qué las mujeres están teniendo como ese comportamiento que en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿no? Y que está siendo variado en algunas de las conductas, ¿no? En el caso, si mal no recuerdo, de intento suicidio, está siendo más en el caso de los varones que en el caso de los hombres. Pero ella tiene una de las consecuencias del maltrato era problemas físicos, corazón, pulmón, pérdida de años. De acuerdo a las investigaciones médicas que tienen este grupo Kaiser, dicen que sí es reversible si se atiende a tiempo. Obviamente, cuanto más tarde, es más difícil tener esa cuestión de reversibilidad. Y ahorita justo ese grupo se encargó de hacer en San Francisco un centro que está enfocado justamente a eso, a trabajar no solo con los niños, sino con los niños que están detectados, con los padres que tuvieron esta historia de trauma y ver cómo apoyarlos a ellos también para ayudarlos a reducir, por lo menos, si no revertirlo completamente, reducir los efectos que están teniendo en estos momentos. ¿Cómo trabajan? Tienen un grupo colaborativo multidisciplinario, se encarga, de hecho, esa pediatra a mí me impresionó, porque justo a partir de lo que vio empezó a ver el problema no enfocado en el síntoma, sino en lo que estaba detrás de él. Tienen un grupo de apoyo médico, un grupo de apoyo psicológico, un grupo de apoyo en donde están viendo cómo atender en las familias las necesidades básicas de trabajo, de salud, etcétera, y van dando como esa concepción comunitaria, ¿no? en esa perspectiva. Ya que está en San Francisco, les puedo pasar la referencia, por supuesto hay investigaciones ahorita muy recientes de este grupo con muy buenos resultados y lo que están visualizando es cómo poderlo exportar hacia otros lugares. Hay un comentario y una pregunta en el chat de quienes nos ven a distancia. Me voy a permitir leerlo. Es de Nancy Leticia Castillo. Dice, ¿nos puede platicar un poco más de los componentes temáticos de la intervención? ¿Cómo abordar de forma específica estrategias de apoyo y contención en momentos agudos donde los niños están inmersos en violencia? Dice, ¿hasta qué momento la evidencia de la violencia incrementa el riesgo de aumento de la propia violencia? ¿Qué hacer para prevenir? No sé si se entienda. Sí, entendí bien, es hablar un poco del programa de intervención. O sea, prácticamente en cuanto a la parte de crianza, lo que trabajamos con los papás es cómo enseñarlos primero, en la primera fase, a establecer un ambiente en casa mucho más positivo, mucho más sano para el contexto familiar, y esto se hace a partir de atender las necesidades principales de la familia. Lo primero que dicen las mamás, los papás es, mi hijo nunca me hace caso, ya no sé qué hacer. Entonces empezamos a trabajar con temas de cooperación, cómo poder estimular y enfocar empezar a entrenar nuestra mirada no hacia todo lo que mi hijo hace mal, sino aquello que mi hijo hace bien. Y de hecho parte de la práctica de la primera sesión es que los papás vayan a casa y vean, regresen a la siguiente sesión diciéndonos una cosa que los hijos hacen bien. Y podríamos ver que cerca del 95% de los papás cuando regresan dicen, que mi hijo se portó malísimo toda la semana, no hizo nada bien. En una semana, de verdad, algo chiquito, ¿no? Se portó sumamente mal. Y cuando empezamos a hablar de cosas pequeñas como, oye, y se paró, no se recogió su plato, sí, pero el resto de la semana se portó mal. Entonces, empezar a reenfocar su visión de, tenemos que empezarnos a enfocar en las cosas positivas que hacen nuestros hijos. La parte del trabajo con disciplina es fundamental, pero para que esto funcione necesitamos haber trabajado antes la regulación emocional. Lo que nos dicen los papás y las mamás es que yo me desespero. Si quieres que dé una buena instrucción y me quedo esperando a ver si mi hijo va a hacerme caso, no, ya no puedo con eso, ¿no? Y viene el golpe, viene la amenaza. Entonces, trabajar la parte de identificación y regulación emocional es indispensable para después sí movernos hacia la parte de disciplina. Que es, bueno, ¿cómo le hago cuando mi hijo no me hace caso? O ¿cómo le hago cuando está teniendo una conducta que no es adecuada y tengo que decirle, esto no se vale? Entonces trabajamos con estrategias de disciplina efectiva y justo cómo lo hacemos. De hecho, hemos tenido casos en donde los papás reportan es que mi esposo o mi pareja, él hace otra cosa. Yo estoy intentando hacer esto, pero él
lejos de apoyarme o hace lo contrario o es violento. Y creo que aquí nuestra función es darnos cuenta de que está pasando eso y referir el caso para que pueda ser tratado por la instancia correspondiente que está teniendo una situación de violencia y proteger a la familia, y seguir trabajando con la mamá, que es la que puede establecer un cambio en el ambiente, ¿no? Entonces trabajamos con la parte de solución de problemas, con la situación de monitoreo, cómo monitorear, y estamos viendo ahorita que estamos en el estudio piloto de adolescentes cómo va cambiando obviamente esto en el desarrollo de los niños entre los chicos de primaria y secundaria, pero que sigue siendo sumamente importante estar ahí presentes para ellos, ¿no? Entonces, rompemos la violencia en el momento en que parte de lo que trabajamos con los papás es cómo no te enganchas. ¿Cómo no te enganchas en la situación con tu hijo? ¿Cómo no te enganchas en la situación? Incluso tenemos situaciones de práctica en donde los papás hablan de iba en el pecero o iba en el metro y pasó esto y entonces me volteé y ya quería pegarle. ¿Cómo lo hacemos para no enganchar? Tanto en situaciones cotidianas como en situaciones de crianza. Y creo que una parte exitosa de este tipo de modelos es el trabajo en juego de rol. Es decir, que estamos hablando de habilidades, no podemos enseñarles a los papás, a los niños, hablando. Ellos tienen que visualizar cómo yo voy a actuar la situación, se identifican con ella y después cómo lo puedo hacer diferente. Y entonces practicarlo en la sesión y llevarlos a un contexto seguro en el hogar, de decir, ok, ve y practica en casa lo que acabas de aprender. Que yo estoy de vuelta aquí en la siguiente semana para apoyar si hay algo que no está saliendo del todo bien. Y eso es lo que creemos lo que hace que los papás regresen en este último piloto que terminamos hace 2 semanas. Justo los papás nos decían, es que nos sentimos importantes, sentimos que podemos regresar al grupo porque no nos están juzgando, porque no nos están diciendo qué es lo que hacemos mal y porque estamos aprendiendo una forma diferente de interactuar con nosotros mismos, pero sobre todo con nuestros hijos. ¿Cómo visualiza el futuro inmediato de un servicio institucional o comunitario se puede integrar la metodología? Pues justamente estamos trabajando para eso. La idea es poder tener esquemas de capacitación mucho más sencillos, menos costosos, que sean adaptables justamente a la comunidad de nuestro país y en donde podamos encontrar a esos agentes en las instituciones correspondientes. No hablo solamente de escuelas, que es donde mayormente hemos trabajado, pero están las instituciones de salud, que también están los papás y las mamás. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es justamente eso, acercarnos, ver que esté el interés, digamos, por la parte institucional, encontrar a esa persona que sería la encargada de replicar y la idea de nosotros es poder tener, sabemos que no hay financiamientos aquí en el país, pero tener los acompañamientos externos que nos permitan realmente implementar algo con fidelidad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando implementamos los programas es difícil por la misma situación en la que vivimos, darle seguimiento y verificar que se está aplicando de acuerdo a cómo se aplicó y se estudiaron los mismos resultados. Entonces, ¿esto de qué depende? De la capacitación. Si yo capacito a las personas para que desarrollen un producto o una intervención de la forma en que sabemos que funciona, vamos a tener resultados semejantes a los que estamos viendo. Pero si eso lo vamos desvirtuando poco a poco, de la misma manera se irán desvirtuando los resultados. Entonces, parte de nuestro interés porque está altamente documentado y hemos visto que la evidencia en otros países exitosa está orientada hacia verificar la fidelidad. Y por otro lado, ahorita hay un movimiento muy fuerte por parte de la Organización Panamericana de la Salud para apoyar iniciativas en países en vías de desarrollo que estén trabajando con programas basados en evidencia y que estén orientando sus acciones hacia cuestiones mucho más costo efectivas, ¿no? Entonces creo que ahí esa es nuestra misión ahorita, es poder atender como esa prioridad y ir viendo cómo diseminar ya este modelo a nivel institucional. Bueno, era una cuestión. Cuando vimos el mapa, doctora, de la violencia permitida o no permitida, claro. Resulta escandaloso, ¿no? Cuando dice permitido. Claro. Pero México es el único país que está como en amarillo, donde dice parcialmente permitida. ¿A qué se refiere, doctora? Entonces, una pregunta técnica. No hay problema. Yo creo que en este parcialmente permitida está esta pequeña laguna justamente en la cuestión legal de hasta dónde, sí, por ejemplo, la violencia emocional o el castigo físico
pudieras contar el hecho de que se le dé una nalgada al niño, ¿no? O un jalón de orejas, y que a lo mejor pasa desapercibido. De hecho, si ustedes entran en esa página, está muy interesante porque lo primero que hace es preguntarte qué tanto sabes tú de violencia. Y la primera pregunta que aparece es, darle una cachetada a un hijo estaría catalogado como violencia, y ahí se va a ver lo que es lo que va contestando la gente. Y vemos justamente eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy claramente de una situación en donde en la calle una mamá le estaba pegando a un niño chiquitito, tenía unos 5 o 6 años. Era una plaza comercial, y fui con el policía y le dije, oiga, está maltratando la mamá del niño, haga algo. Y dijo, yo no puedo hacer nada, ella es su mamá. Y no hizo nada para lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esas lagunas de hasta dónde parcialmente permitido, hasta dónde sí y hasta dónde no está catalogado como maltrato o como violencia el poder exigir algún castigo físico, ¿no? No, creo que el concepto era que no está permitido, no dice que esté permitido. Ajá. Lo cual sí se confunden mucho en leyes que lo que no está prohibido está permitido, pero no es lo mismo. Y el mapa, bueno, pues toda África, todo el este, bueno, digo, no que te promueva, pero se considera, aquí mismo el ejemplo es, pues ella es la mamá, ella es la madre, y nadie necesita. A lo mejor la cuestión es, oiga, me está maltratando, me está pegando, pagarlo. Porque ya maltrato es también un diagnóstico técnico que necesitaría una evaluación que no da. Bueno, en cambio un golpe que es un golpe. Entonces, claro, o sea, es y controversial, ¿no? En términos de ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a decir que está permitido o no permitido en las familias, y hasta dónde esa línea no es fácil de atravesar, ¿no? Es decir, estoy corrigiendo, estoy maltratando, cuáles son los indicadores que me estarían hablando realmente de una actitud de abuso, de maltrato, ¿no? Pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente la participación de nuestra brillante expositora, la doctora Nancy Amador Navas, y a nombre de nuestra directora general, la profesora Rosario Tapia Medina, le hacemos entrega de un humilde reconocimiento a esta brillante exposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron, les agradecemos su presencia, también a las personas que se conectaron vía remota, y los invitamos a nuestra próxima sesión jueves. Para ello, por favor, monitoreen la página del IAPA, la página institucional www.iapa.cdmx.mx, en donde estará apareciendo de manera permanente el calendario, las fechas y horarios de las mismas. Muchas gracias y buenas tardes.